El 31 de marzo de 1889, Gustave Eiffel subió 1710 escalones hasta la cima de una torre de hierro de 300 metros levantada en el corazón de París. Izó la bandera francesa y presentó al mundo la estructura más alta jamás construida por el ser humano. Era más alta que la Gran Pirámide de Giza, más alta que la Catedral de Colonia, más alta que cualquier edificio, torre o aguja que hubiera existido en la historia. Entonces, convertirla en un monumento permanente era lo lógico, ¿verdad? Una maravilla de la ingeniería, una obra maestra nacional, un símbolo eterno de Francia. Eso es completamente incorrecto, y te voy a mostrar exactamente por qué. Porque la Torre Eiffel no fue construida para durar, fue construida para ser demolida. Tenía una concesión temporal de 20 años. En 1909, legalmente, debía desaparecer del campo de Marte. Y lo más perturbador no es eso. Lo perturbador es que, desde el punto de vista de la física, de la corrosión, del viento, de la fatiga térmica y del mantenimiento, demolerla no era una locura. Era la conclusión racional. La torre solo sobrevivió porque Gustave Eiffel entendió algo que sus críticos no entendieron: que una estructura de hierro de 300 metros no es un monumento. Es una máquina expuesta al viento, al agua, al oxígeno y al tiempo. Y esa máquina exige un pago continuo. Si dejas de pagarlo, se destruye sola. Hay un hombre detrás de esta historia cuyo nombre se volvió inmortal, pero cuyos cálculos reales casi nadie comprende. Gustave Eiffel no fue simplemente el empresario que puso su apellido en la torre. Fue un ingeniero formado en la École Centrale des Arts et Manufactures, constructor de puentes metálicos, experto en celosías de hierro, responsable de estructuras como el viaducto de Garabit, con un arco principal de 165 metros, y colaborador en la estructura interna de la Estatua de la Libertad. Pero incluso Eiffel no diseñó la torre solo. Los primeros dibujos surgieron en 1884 de dos ingenieros de su empresa, Maurice Coquelin y Émile Nouguier. Después, el arquitecto Stephen Sobestre modificó la silueta para hacerla aceptable al público. Eiffel compró los derechos, refinó los cálculos, defendió el proyecto y asumió el riesgo financiero. Y en esos cálculos, que hoy parecen perdidos no porque hayan desaparecido físicamente, sino porque el público olvidó lo que significaban, estaba la verdad incómoda. La torre no vencía al viento por ser rígida. Lo vencía porque estaba dispuesta a deformarse, a disipar, a ser mantenida, a ser repintada una y otra vez, para siempre. Pero antes de que entiendas por qué demoler la Torre Eiffel era inevitable bajo las condiciones originales, necesito que comprendas algo fundamental sobre qué es realmente esa estructura, porque la imagen que tienes en la cabeza es casi seguramente incorrecta. Primero, asegurémonos de estar de acuerdo en qué no es la Torre Eiffel. No es un edificio, no es una estatua, no es una columna. Es una estructura reticulada de hierro pudelado compuesta por 18.038 piezas metálicas ensambladas con aproximadamente 2,5 millones de remaches. Pesa unas 7.300 toneladas solo en estructura metálica y alrededor de 10.100 toneladas si incluyes ascensores, plataformas, antenas y equipamiento. Tiene una base cuadrada de 125 metros de lado y se eleva originalmente hasta 300 metros, hoy unos 330 metros con antenas modernas. Déjame explicártelo con una analogía simple. Imagina una torre hecha no de paredes, sino de huesos. Miles de huesos delgados conectados entre sí, cada uno trabajando en tensión o compresión, como un esqueleto gigantesco. El viento pasa a través de ella. La luz pasa a través de ella. Parece ligera porque estructuralmente lo es, pero esa ligereza es exactamente lo que la hace vulnerable. Un muro sólido de 300 metros habría sido destruido por el viento. Una torre maciza habría sido absurda por su peso. Eiffel entendió que la única manera de alcanzar esa altura con hierro del siglo XIX era no luchar contra el viento como una pared, sino dejar que el viento atravesara la estructura y guiar las fuerzas hacia las cuatro patas. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la forma curva de la Torre Eiffel no es decorativa. No es estética primero, es matemática. Eiffel diseñó la curvatura de las patas para que los esfuerzos causados por el viento descendieran por la estructura de la forma más directa posible hacia los cimientos. La torre parece abrirse en la base como si estuviera haciendo una reverencia, pero en realidad
está resolviendo una ecuación de equilibrio. Déjame asegurarme de que esto se entienda. Cuando el viento golpea una estructura alta, no solo la empuja, intenta volcarla. Cuanto más alta es la estructura, mayor es el brazo de palanca. Es como intentar empujar una escoba desde la punta mientras la sostienes por abajo. Un empujón pequeño arriba genera un momento enorme en la base. Ahora imagina esa escoba de 300 metros de altura. En 1889 no existían túneles de viento modernos para edificios de esa escala. No existían simulaciones computacionales. No existía análisis por elementos finitos. Eiffel tenía cálculo, experiencia en puentes, tablas de presión de viento y una intuición estructural extraordinaria. Calculó presiones de viento del orden de cientos de kilogramos por metro cuadrado y diseñó la torre para que incluso bajo vientos extremos su desplazamiento lateral fuera pequeño. Hoy sabemos que la cima se mueve apenas unos centímetros por viento normal y que el calentamiento solar puede desplazarla hasta aproximadamente 18 centímetros porque el lado expuesto al sol se dilata más que el lado en sombra. ¿Ves hacia dónde va esto? La torre está viva en el sentido ingenieril de la palabra. Respira térmicamente. Se inclina con el sol, vibra con el viento, se expande y se contrae. No es una pieza inmóvil de París. Es una estructura dinámica que lleva más de 130 años negociando con la atmósfera. Y cada negociación tiene un coste. Pero espera, aún no he mencionado la barrera que hacía que la demolición fuera no solo legalmente probable, sino técnicamente razonable. Se llama corrosión. Y es la verdadera asesina silenciosa de la Torre Eiffel. El hierro pudelado de la torre es un material fascinante. No es acero moderno. Es hierro refinado mediante un proceso en el que se removía el metal fundido para reducir su contenido de carbono y eliminar impurezas. Tiene fibras internas de escoria que, en algunos contextos, le dan una resistencia notable a la fractura frágil. Fue un material excelente para puentes y estructuras del siglo XIX. Pero aquí está la cosa que la mayoría de las personas no aprecia completamente. El hierro expuesto al oxígeno y al agua no permanece hierro. Se oxida, y el óxido ocupa más volumen que el metal original. Al formarse, se expande, separa capas de pintura, abre grietas, atrapa humedad y acelera su propia destrucción. La corrosión no es una mancha, es una reacción electroquímica que convierte lentamente una estructura portante en polvo hidratado. Déjame explicártelo con algo cotidiano. ¿Has visto una bicicleta vieja abandonada bajo la lluvia? Al principio solo aparecen manchas naranjas, luego la pintura se levanta, después la cadena se bloquea. Finalmente el metal se vuelve quebradizo y se descama. Ahora imagina esa bicicleta multiplicada por 18.038 piezas, elevada a 300 metros, expuesta al viento, a la lluvia, al hielo, a la contaminación urbana, a las aves, al hollín industrial del París del siglo XIX y a ciclos térmicos diarios durante más de un siglo. Eso es la Torre Eiffel. La única razón por la que no se ha convertido en una ruina rojiza es porque se la repinta constantemente. La torre requiere alrededor de 60 toneladas de pintura por campaña de mantenimiento. Tradicionalmente se repinta cada 7 años, aunque los calendarios reales han variado. Decenas de pintores trabajan durante meses, a veces más de un año, suspendidos sobre París, rascando capas antiguas, preparando superficies, aplicando imprimaciones y capas protectoras. Esto no es cosmética, esto es soporte estructural indirecto. La pintura es la piel impermeable que impide que el oxígeno y el agua devoren el hierro. Sin pintura, la torre empieza a morir. No dramáticamente, no con un colapso inmediato. Muere milímetro a milímetro, remache a remache, unión a unión. Y aquí entra la primera verdad incómoda. La Torre Eiffel fue aprobada como una estructura temporal porque una estructura metálica de esa altura parecía, para muchos ingenieros y funcionarios de la época, una apuesta demasiado costosa de mantener indefinidamente. La concesión original otorgaba a Eiffel derechos de explotación durante 20 años, después de los cuales la ciudad de París podía desmontarla. Ese desmontaje no era una amenaza simbólica, era parte del acuerdo, era el final previsto de la máquina.
La torre debía funcionar como atracción de la Exposición Universal de 1889, recuperar inversión mediante entradas y concesiones, y luego dejar libre el campo de Marte. Esto no es un detalle administrativo, esto es el núcleo de toda la historia. La torre fue concebida bajo una economía de temporalidad. Se podía justificar una estructura audaz si no se prometía mantenerla para siempre. Y la razón era física y económica a la vez. El hierro necesita mantenimiento, el mantenimiento cuesta, y una ciudad no conserva una estructura de 300 metros solo porque sea alta. Necesita una razón. Pero espera, aún no he mencionado la restricción más cruel de todas, la que habría condenado a la torre aunque el viento y la corrosión hubieran sido manejables. La opinión pública. La torre fue odiada antes de existir. En 1887, un grupo de artistas, escritores y arquitectos publicó una protesta en el periódico Le Temps contra lo que llamaron la inútil y monstruosa Torre Eiffel. Firmaron figuras como Guy de Maupassant, Charles Gounod y Alexandre Dumas hijo. Decían que París iba a ser dominada por una chimenea de fábrica gigantesca, una columna de hierro atornillado que humillaría Notre Dame, el Louvre, el Arco de Triunfo y todos los monumentos de piedra de la ciudad. Para ellos, la torre no era belleza, era industria desnuda, era cálculo sin alma, era ingeniería invadiendo el territorio del arte. Y aquí es donde la comparación con el Concorde se vuelve útil. El Concorde fue una máquina técnicamente brillante, pero económicamente insostenible. La Torre Eiffel fue una estructura técnicamente brillante, pero culturalmente inaceptable para una parte enorme del París intelectual. En ambos casos, la física no era suficiente. La ingeniería puede demostrar que algo se sostiene, pero no puede obligar a una sociedad a querer sostenerlo. Si en 1909 la torre hubiera sido solo una atracción envejecida, cara de pintar, odiada por parte de la élite cultural y sin función crítica, demolerla habría sido la decisión más simple. Pero aquí está la cosa. Gustave Eiffel no salvó la torre apelando a la belleza. La salvó convirtiéndola en instrumento. En 1903 permitió instalar antenas para experimentos de telegrafía inalámbrica. El capitán Gustave Ferrier, del ejército francés, entendió que una estructura metálica de 300 metros en el centro de París era una plataforma de comunicaciones extraordinaria. En 1908, la torre transmitía señales a distancias de miles de kilómetros. Durante la Primera Guerra Mundial, sus antenas interceptaron comunicaciones alemanas y ayudaron a coordinar operaciones militares. De pronto, la torre ya no era una extravagancia de exposición, era infraestructura estratégica. Y esto cambia todo. Porque una estructura que solo es símbolo compite contra su coste. Una estructura que transmite señales, que sirve al ejército, a la ciencia, a la meteorología, a la radio y después a la televisión, se vuelve útil. La utilidad salvó a la belleza, no al revés. Déjame asegurarme de que esto se entienda. La Torre Eiffel no sobrevivió porque París despertó mágicamente una mañana y decidió amarla. Sobrevivió porque Eiffel encontró una función que justificaba pagar el impuesto de la física, el impuesto de la pintura, el impuesto de la corrosión, el impuesto de las inspecciones, el impuesto del viento, el impuesto de mantener 2,5 millones de remaches y miles de uniones metálicas en condiciones aceptables. La torre se volvió demasiado útil para desmontarla. Pero esa utilidad no eliminó el problema, solo lo aplazó. Porque cada estructura metálica antigua vive bajo una ecuación que no perdona. Pérdida a sección por corrosión, acumulación de fatiga, degradación de recubrimientos, concentración de esfuerzos en uniones y cambios de carga con nuevos equipos. La Torre Eiffel de 1889 no llevaba antenas modernas, sistemas de iluminación turística, restaurantes renovados, ascensores eléctricos actualizados, transmisores, cableado y millones de visitantes anuales. Cada modificación añade carga, vibración, perforaciones, mantenimiento y riesgo. Una estructura temporal se convirtió en permanente por acumulación de usos. Y eso es exactamente lo que la vuelve tan fascinante y tan peligrosa. Y la razón por la que puedo decir esto con confianza es que los informes modernos de mantenimiento
han señalado repetidamente problemas de corrosión bajo capas antiguas de pintura, especialmente en zonas donde no se ha eliminado completamente el recubrimiento previo antes de aplicar nuevas capas. En campañas recientes, incluyendo la renovación asociada a los Juegos Olímpicos de París 2024, se reportó un presupuesto del orden de decenas de millones de euros, con cifras públicas alrededor de 60 millones de euros para trabajos de pintura y restauración. Algunos informes técnicos filtrados a la prensa francesa indicaron que parte de la estructura requería un tratamiento más profundo, incluso decapado hasta metal desnudo en zonas críticas, porque pintar sobre pintura degradada no resuelve la corrosión atrapada debajo. No voy a exagerar esto. La Torre Eiffel no está a punto de caer mañana, pero la lección es más inquietante. Incluso la estructura más vigilada de Francia sigue obedeciendo a la química básica del hierro. Si la descuidas, se oxida. Si se oxida lo suficiente, pierde sección. Si pierde sección, pierde capacidad portante. Y si pierde capacidad portante en los lugares incorrectos, la belleza no importa. Esto no es una falla de Gustave Eiffel, es lo contrario. Eiffel diseñó una estructura extraordinariamente eficiente. Tan eficiente que sigue en pie más de un siglo después de su fecha prevista de desmontaje. Pero diseñarla eficiente significaba diseñarla sin exceso absurdo de material. La torre pesa 7.300 toneladas de hierro para alcanzar 300 metros. Eso es increíblemente ligero. Para comparar, el obelisco de Washington, con 169 metros de altura, pesa más de 80.000 toneladas de piedra. La Torre Eiffel es casi el doble de alta y pesa una fracción. Esa eficiencia es genialidad. Pero también significa que cada elemento importa. Cada diagonal, cada remache, cada placa, cada capa de pintura. ¿Ves hacia dónde va esto? La torre no es eterna por ser fuerte. Es longeva porque ha sido cuidada obsesivamente. Esa es una diferencia enorme. La permanencia no está en el hierro, está en el mantenimiento. Pero espera, aún no he mencionado otra barrera física que sus críticos intuyeron, pero no entendieron. La fatiga por ciclos térmicos y viento. Cada día, el sol calienta un lado de la torre más que el otro. El hierro se dilata. Por la noche, se contrae. En invierno, se encoge más. En verano, se expande. El coeficiente de dilatación térmica del hierro está alrededor de 12 millonésimas por grado Celsius. En una estructura de 300 metros, un cambio de temperatura de 40 grados puede implicar variaciones dimensionales del orden de 14 centímetros. No es un error de cálculo, es la materia respirando. Ahora añade viento, añade millones de visitantes, añade ascensores subiendo y bajando, añade antenas vibrando, añade tormentas, añade más de 130 años. Cada ciclo de carga es pequeño, pero la fatiga no pregunta si un ciclo es dramático, pregunta cuántas veces ocurrió. En ingeniería, una carga muy por debajo del límite de rotura puede causar daño si se repite suficientes veces, especialmente en uniones, remaches, agujeros y zonas con concentración de esfuerzos. La torre fue ensamblada con remaches calientes. Se calentaban, se introducían en los agujeros y al enfriarse se contraían, apretando las piezas. Es una tecnología robusta, bella, casi artesanal, pero no es inmune al tiempo. Déjame explicártelo con una analogía cotidiana. Toma un clip metálico y dóblalo una vez. No se rompe. Dóblalo de nuevo. Sigue entero. Pero si lo doblas 20, 30, 40 veces en el mismo punto, se calienta, se agrieta y se parte. La fuerza nunca fue enorme. Lo que mató al clip fue la repetición. Ahora imagina un clip de 300 metros sometido al sol, al viento, al frío y a la lluvia durante 49.000 días. Eso es la Torre Eiffel. Y aquí está lo más importante. Eiffel lo sabía. No con nuestras herramientas modernas, pero sí con suficiente claridad. Por eso insistió en pruebas, mediciones, observatorios meteorológicos, instrumentos científicos. En la cima de la torre instaló un laboratorio aerodinámico y meteorológico. Usó la torre para estudiar resistencia del aire, caída de cuerpos, presión atmosférica, transmisión inalámbrica. Eiffel no veía la torre como escultura, la veía como laboratorio vertical, como una máquina de medir el mundo. Y precisamente porque la entendía como máquina, sabía que una máquina sin mantenimiento muere. Esto nos lleva al verdadero cálculo perdido de Gustave Eiffel.
No era solo el cálculo del viento, no era solo la curva de las patas, era el cálculo económico de supervivencia. ¿Cómo convences a una ciudad de mantener una estructura que necesita pintura periódica, inspección constante y adaptación continua? La respuesta fue hacer que la torre generara valor: entradas turísticas, ciencia, comunicaciones, prestigio nacional, utilidad militar, radio, televisión. Eiffel no solo diseñó una estructura, diseñó una razón para no desmontarla. Y aún así, la demolición fue una posibilidad real. En 1909, cuando expiraba la concesión original, la torre ya había demostrado utilidad radioeléctrica suficiente para que la ciudad prorrogara su existencia. Si la radio hubiera llegado 20 años más tarde, probablemente hoy no existiría. Piénsalo, la imagen más reconocible de Francia sobrevivió no porque todos la amaran, sino porque el desarrollo de las comunicaciones inalámbricas llegó justo a tiempo para convertir un monumento temporal en infraestructura indispensable. La torre fue salvada por una antena. Esto no es romanticismo, es contingencia histórica. Una tecnología emergente rescató una estructura condenada por contrato. Si Ferrier no hubiera demostrado su valor militar, si Eiffel no hubiera promovido usos científicos, si la ciudad hubiera calculado que el coste de mantenimiento superaba el beneficio, si el hierro hubiera mostrado degradación más rápida, si París hubiera cedido a sus críticos estéticos, la torre habría sido desmontada, como muchas estructuras de exposiciones universales, igual que se desmontan pabellones, igual que desaparecen arcos temporales, galerías, estaciones provisionales y máquinas de feria. Habría sido recordada en fotografías sepia como una locura magnífica de 1889, una proeza breve, un Concorde de hierro. Pero aquí está la cosa que la mayoría de las personas no aprecia completamente. Que la torre haya sobrevivido no refuta la inevitabilidad de su demolición. Solo demuestra que la inevitabilidad fue aplazada por mantenimiento, utilidad y dinero. La Torre Eiffel sigue siendo demolible en el sentido más profundo. Si una generación decide dejar de pintar, dejar de inspeccionar, dejar de pagar, la física retomará el plan original. La corrosión no olvida, la fatiga no perdona, la gravedad no negocia. El viento seguirá empujando, el oxígeno seguirá oxidando, el agua seguirá infiltrándose, la estructura seguirá pidiendo cuidados. Y ahora quiero que consideres lo que esto significa más allá de París. Porque hay algo profundamente revelador en la historia de la Torre Eiffel. La modernidad está llena de estructuras que vendemos como permanentes, pero que en realidad son contratos temporales con el mantenimiento. Puentes, rascacielos, túneles, presas, centrales nucleares, torres de transmisión, metro subterráneo. Todo lo que construimos empieza a morir el día que se inaugura. La inauguración no es el final de la ingeniería, es el comienzo de la decadencia administrada. La Torre Eiffel es hermosa porque hace visible esa verdad. No se esconde detrás de mármol, no finge ser una montaña. Muestra sus piezas, sus remaches, sus diagonales, sus placas. Puedes verla trabajar. Puedes ver cómo el peso baja por las patas. Puedes imaginar el viento atravesándola. Puedes entender que no es eterna. Y quizá por eso se volvió más honesta que muchos monumentos de piedra. No promete inmortalidad, promete mantenimiento. Hay algo que me resulta genuinamente conmovedor en esto. La estructura que París quiso demoler se convirtió en el símbolo de París, precisamente porque nunca dejó de ser vulnerable. Cada campaña de pintura es una confesión. Cada andamio suspendido en sus celosías es una frase escrita por la ingeniería. Esto sigue en pie porque alguien está trabajando para que siga en pie. No porque el hierro sea mágico, no porque Eiffel derrotara al tiempo, sino porque generación tras generación aceptó pagar la deuda que Eiffel dejó. Todo en la Torre Eiffel era brillante, todo en la Torre Eiffel era un acto de rebeldía contra las intuiciones de su época, y sin embargo las leyes de la física no fueron derrotadas, fueron administradas. Eiffel no eliminó el viento, le dio caminos, no eliminó la corrosión, la cubrió con pintura, no eliminó la fatiga, distribuyó esfuerzos, no eliminó el coste, creó utilidad. Esa es la diferencia entre fantasía e ingeniería. La fantasía imagina estructuras eternas. La ingeniería sabe que toda estructura es temporal y pregunta ¿cuánto tiempo puedes comprar? La Torre Eiffel debía ser demolida después de 20 años,
No lo fue. Pero no porque la demolición fuera absurda, no lo fue porque Eiffel encontró una manera de hacer que desmontarla pareciera más costoso que conservarla. Y esa es una forma extraña de inmortalidad. No ser indestructible, sino volverse indispensable. La próxima vez que veas la Torre Eiffel iluminada de noche, no la mires como una postal. Mírala como una ecuación de 18.038 piezas resistiendo al oxígeno. Como 2,5 millones de remaches envejeciendo lentamente. Como 7.300 toneladas de hierro que se expanden con el sol y se enfrían en la madrugada. Como una estructura temporal que escapó de su fecha de ejecución porque una antena le dio una segunda vida. Mírala sabiendo que su permanencia no está garantizada por el pasado, sino renegociada en cada inspección, cada capa de pintura, cada euro invertido, cada decisión de no abandonarla. Eso no es un fracaso, es algo más raro y más valioso. Es la ingeniería siendo honesta consigo misma. Es una especie que construyó una torre que debía desaparecer, midió con precisión las fuerzas que querían destruirla y decidió mantenerla viva no una vez, sino miles de veces, día tras día, durante más de un siglo. A veces la ingeniería más sabia no es la que construye para siempre, es la que entiende que para siempre no existe y aún así construye algo tan extraordinario que las generaciones futuras deciden seguir pagando el precio. Si has viajado conmigo hasta aquí, perteneces a esa pequeña fracción que realmente se preocupa por las verdades profundas de la ingeniería. Si deseas acompañarme en la próxima exploración de los límites donde la física y la ambición humana colisionan, asegúrate de estar suscrito. Te veré en el próximo video.